Esperanza. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Roger, ¿verdad? Que está siempre al pendiente de este programa. Y también, mandamos saludos a la iglesia de Monteorep, Sosocotla. Y queremos invitarles los días de culto que tenemos el día domingo a las 4 de la tarde. Los días martes tenemos culto de oración a las 6 de la tarde. Los días miércoles culto evangelístico a las 6 de la tarde. Y también tenemos culto juvenil los días sábados a las 5 de la tarde. Bien, vamos a comenzar este programa. El día de hoy tenemos un programa femenil, un programa muy hermoso que el Señor ha preparado para todos los que nos escuchan. Queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Gracias por su misericordia y su bondad. El tema que traemos el día de hoy se titula Eva, el privilegio de ser la primer mujer. Leyendo ahí en el libro de Génesis capítulo 1, del versículo 26 al versículo 28, que a la letra dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor, agradecemos que nos hayas permitido llegar hasta este lugar. Gracias por la vida de todos aquellos que nos escuchan a través de este programa de radio, un mensaje de esperanza. Señor, esta palabra es con la finalidad de que tú hables a nuestros corazones, de que tú hables al corazón de aquellos que van manejando, que están en su trabajo, o que quizá están en su casa, Señor, dedicando un momento para escuchar tu bendita palabra. Desde el lugar donde ellos se encuentren, Señor, quiero pedirte, Padre, que tú les bendigas, Señor, que tú seas con ellos en estos momentos. Que tu palabra que redarguye, que anima, que exhorte, Señor, que toque nuestros corazones para tomar este alimento, Señor, que tú has preparado para con cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a mí, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mis labios, que hable esta palabra, Señor, que ha de ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero repetir el tema que traemos en el día de hoy. Se titula Eva, el privilegio de ser la primer mujer. Existe mucha confusión en el mundo hoy en día en cuanto al papel de la mujer y su función en el matrimonio. La Biblia puede ser como un manual que contesta a muchas preguntas que tenemos, como por ejemplo, ¿por qué creó Dios a Adán y a Eva? ¿O cuál fue el primer propósito de la mujer? Quiero pues que meditemos en este tema que ya he señalado, Eva, el propósito principal de la mujer, y que veamos que en la historia de Eva, nosotras las mujeres, esposas, somos una creación principalmente perfecta, porque somos hechos de un Dios perfecto, así como el hombre, y con una enorme capacidad para influenciar a los de nuestro alrededor. Y sobre todo, tenemos la responsabilidad de usar esta influencia para bien y no para mal. Eva, creada a la imagen de nuestro Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice su palabra: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eva, al igual que Adán, fue creada perfecta y a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, no solo tenía cuerpo y alma, sino que también tenía un espíritu. El espíritu es la parte que puede conocer a Dios y tener comunión con Él. Eva entendía que ella había sido creada para glorificar a Dios, para amarle y tener comunión con Él.
Los dos entendían que debían sojuzgar y enseñorear, que eso significa decir, reinar y tener autoridad sobre la tierra, como nos dice en el Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A lo largo de la historia, la mujer se ha tratado como algo inferior, a causa del orgullo, la ignorancia o la perversión moral. Se le ha esclavizado y degradado, pero donde se reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador, donde se obedece su verdad, a la mujer se le debe estimar como una compañera amada, como una amiga íntima y de muchas buenas maneras, su mejor mitad. Eva fue diseñada para ser ayuda idónea. En el capítulo 1 de Génesis nos relata la creación de una forma breve, mientras que en el capítulo 2 entra en detalle sobre la formación del hombre y la mujer. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, su palabra nos dice en el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eva fue creada para ser una ayuda al hombre, una compañera y una amiga. No formó a la mujer de la cabeza del hombre para que la pisotee, sino de una costilla para que ella fuera su compañera, la cuide y la proteja. A pesar de que fue creada después del hombre, no quiere decir que fuera una solución de última hora. Ella formaba parte del plan original de nuestro Dios. La mujer no es completa sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Somos iguales en valor, pero con funciones muy diferentes. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. El Dios bondadoso observa su soledad y prepara para él una compañía agradable, pero no cualquier compañía, sino una idónea. Idónea significa ideal, perfecto, suficiente, el elemento exacto que necesita algo para funcionar. El propósito de Dios para con la mujer es que fueran uno solo, se complementaran y que el hombre como cabeza del hogar y la mujer una aliada que ayude a defender el hogar, a proteger a los hijos, ya que la mujer fue idea de nuestro Dios. El diseño para hacer el complemento perfecto es complemento del hombre, porque fue formada de la costilla, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. La mujer procede de nuestro Dios, por lo tanto, no se trata como un objeto cualquiera, sino como un vaso frágil, que a la mujer se le respeta, se le cuida y se le ama, a pesar de los muchos defectos que en ella existan. Al hombre y a la mujer se les dotó de igualdad y de mutua independencia. Pero en muchas ocasiones, la mujer supera al hombre en su capacidad para soportar quizá el maltrato en algunos casos, la tristeza, el dolor y la separación. Mas no, por esta situación se debe abusar de ella. Ella fue diseñada también para ser amada. Si el hombre es la cabeza, ella quizá puede ser la corona de su esposo, una corona de la creación invisible, ya que ella fue hecha de la costilla. Se le debe amar con un amor constante y fiel como a Cristo. Dice su palabra en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Así ama Cristo a su iglesia. Su amor es constante. Así que, como dice su palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos deben amar a sus mujeres, como a sí mismos sus cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice su palabra. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, éste pueda crecer. La palabra también dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es un gran reto, hermanos, que tenemos, ya que muchas veces la sociedad trata de quitar los cimientos bíblicos y transgiversarlos para que los matrimonios puedan fracasar, ya que en muchas ocasiones la que toma el control del matrimonio es la mujer y el hombre se deshace de esa responsabilidad que Dios le dio. Pero ¿cómo puede ser un matrimonio feliz conforme a la Biblia? Existen 4 principios básicos para este. Se han escrito cientos de libros sobre el secreto para la felicidad matrimonial. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tenemos en pocas palabras 4 principios básicos. Muchos de los conflictos familiares tienen su raíz en que hemos quebrantado uno o más de estos principios bíblicos. Aunque Dios nos lo ha dicho hace miles de años, aún son actuales y están vigentes ahora en este pleno siglo, como lo estaba en aquel entonces. En el Génesis, donde leímos capítulo 2, versículo 24 y 25, se repiten 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 fueron por Jesús y 1 por el apóstol Pablo. Una vez fue declarada antes del pecado y 3 veces después de que entró el pecado al mundo. Esto quiere decir que es un plan matrimonial de Dios para el hombre, en su estado perfecto y también en un mundo de pecado. El primero de ellos dice: dejará a su padre y a su madre. Es decir, existe una separación. Serán uno solo. Ambos serán responsables. Y el segundo dice: se unirá a su mujer. Es decir, que existe una permanencia. El tercero es: y serán una sola carne. Esto significa que habrá una unidad. Cuarto, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Que existe una intimidad. Una de las cualidades especiales de la mujer es que puede usar para bien o para mal el poder de influir. No hay una explicación adecuada para la naturaleza influyente de la mujer, pero recordemos que el tentador se dirigió a Eva y no a su marido. Muchas de nosotras quizá reconocemos este poder que existe quizá en la mujer, el de poder influir sobre la vida del esposo, de los hijos, del matrimonio, de la familia. Pero esperemos, hermanas y mujeres que me escuchan, que como dice su palabra, que este poder de influir sea para bien y no para mal. Porque en nosotras existe esta responsabilidad sobre el matrimonio y también sobre la familia. En muchas ocasiones, cuando las madres quizá por no ejercer un castigo hacia los hijos, influyen de mala manera y los hijos terminan perdidos. Quizá en el matrimonio, cuando una mujer influye de manera negativa, el matrimonio hasta termina alejado de la presencia del Señor por causa
de una mala influencia en el matrimonio. Pero ¿qué lecciones podemos aprender de esto? Cuando una mujer reconoce el propósito de su vida, se convierte en una mujer realizada. Hoy en día en los matrimonios existen muchas mujeres que se sienten deprimidas, tristes, quizás sin ningún objetivo en su vida, porque no han reconocido cuál es el propósito que tienen aquí en este mundo. No solamente el de ser mujer, esposa y ayuda idónea, sino que no han reconocido y no han pedido al Señor que las guíe para poder entender el propósito que Dios tiene para con su vida. Y son mujeres frustradas que se pasan una vida quizá tristes, en un matrimonio y con una familia en la cual quizá están desesperados porque ya no saben qué hacer con esa mujer, con la esposa. Pero ¿sabes? Cuando tú reconoces delante del Señor que antes de ser una esposa tú tuviste un compromiso con Dios, es decir, un compromiso personal con Dios, una intimidad personal con Dios, el Señor te hace entender del talento, de los dones o del ministerio que Él tenía para ti. Y quizá por alguna cuestión la dejaste o negaste de ella para trabajar en otros asuntos, como por ejemplo el de ser madre o el de ser esposa. Cuando tú reconoces el verdadero propósito de tu vida, entonces te convertirás en una mujer realizada. Y hablo de los propósitos bíblicos, porque todos los que estamos aquí y conocemos al Señor, sabemos que tenemos algo para servirle. Y eso nos hace sentir realizadas, nos hace sentir suficientes, nos hace sentir que somos parte de algo que el Señor quiere que hagamos en este mundo. Segundo, Eva fue creada para ser una ayuda idónea al hombre, una compañera y una amiga. Hay una frase que he escuchado por ahí que dice: o mandas o eres feliz. A veces, por las negligencias, la situación económica que estamos viviendo y sobre todo en esta pandemia, muchos padres, esposos dejaron el control de su familia y entonces la mujer fue la que tuvo que hacerse cargo de ella, es decir, que tomó el lugar que al hombre le corresponde. A veces la sociedad nos hace creer que no podemos ser, que en este aspecto de querer servir al esposo, de querer ser ayuda o someternos, es algo malo, porque para la sociedad no es algo que se vea bien que una mujer tenga que ser humillada o sometida. Pero no tiene nada que ver con ese aspecto feminista que se habla hoy en día, en la cual la mujer no debe ser sometida. La palabra que leímos habla sobre el ejemplo que Cristo hizo para con su iglesia, la esposa que Él está preparando. Y hablemos un poco sobre esto. En la vida de la historia se habla de un hombre en el cual vino al mundo, creció y creció sin pecado, no como nosotros. Y que dio su vida por amor a cada uno de nosotros, que sí merecíamos ser castigados por nuestros pecados, sucios por el pecado, degradados, enfermos por el pecado. Pero Él, en su amor infinito, tomó este amor tan grande y por amor a nosotros es que murió en aquella cruz del Calvario. Tuvo quizá la oportunidad de bajar de Él, pero no lo hizo porque nos amaba tanto. Hubo una humillación en Él cuando Él es el Hijo de Dios, el Príncipe de paz. Y aún así no se bajó de aquella cruz por amor a nosotros. Se humilló por amor a nosotros. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando nosotros verdaderamente amamos al esposo, a la esposa,
existe este sacrificio de amor. Y no hablo de un sacrificio en el cual muchas veces se malinterpreta, donde a la mujer se le maltrata, se le humilla, se le golpea, se le degrada, porque la palabra dice lo contrario, tratar a la mujer como un vaso tan frágil, sino que hablo de esa humillación, en donde como mujeres muchas veces reconocemos que el egoísmo, la vanagloria, el orgullo aún viven en nuestra carne y que muchas veces nos cuesta hacerlas a un lado y amar al esposo. Eva fue creada para hacer ayuda al hombre, como una compañera, como una amiga. No para hacer la cabeza, porque para esto al hombre se le dieron las herramientas necesarias. Se le dio la inteligencia, la capacidad no solamente espiritual, sino también física para poder lograrlo. Tercero, ¿qué podemos aprender de esta mujer, de Eva? Eva no honró el liderazgo de su esposo y sufrió consecuencias serias. La rebeldía afecta a nuestra familia. Y queridos hermanos, hermanas, o escuchas que están atentos a este programa de radio, muchos de los matrimonios han fracasado justo por este aspecto. No honrar el liderazgo del esposo o muchas ocasiones no tomar en cuenta el esfuerzo de la esposa. La rebeldía en ambos puede ocasionar afectar a la familia, a los hijos, que son los que más sufren en cuanto a este aspecto. Quizá muchos de los matrimonios fracasaron porque la esposa nunca pudo honrar el liderazgo de su esposo, o que el esposo nunca pudo tomar en cuenta el esfuerzo de la esposa. Esto puede afectar a las familias del día de hoy. Recordemos, hermanos, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar en cada momento. Él es paciente y espera la oportunidad para poder derribar el plan malévolo del enemigo en estos tiempos. Es terminar con las familias, separar a las familias. ¿Cuántos casos de infidelidad? ¿Cuántos casos de adulterio? Quizá en los matrimonios existen el día de hoy. ¿Por qué? Porque la función principal del enemigo es terminar con el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la familia, es el núcleo principal para el servicio a nuestro Dios. Cuarto, Eva fue creada a la imagen de Dios y de la costilla de Adán. No para ser víctimas de maltratos y de humillaciones, o de violaciones, o quizá de estas humillaciones que podemos ver en algunos casos. No. El esposo dará cuenta de su esposa, y la esposa dará cuenta un día delante de Dios del trato que tuvo hacia su esposo. Adán le echó la culpa a Eva y ella a la serpiente. Algo importante que debe de haber también en el matrimonio. Madurar y aceptar la responsabilidad de cada uno de nuestros actos. Muchas veces vemos el caso de Eva y de Adán, cuando ambos echan la culpa y dices tú, es que yo no fui, fuiste tú, y Eva dice no fui yo, fue la serpiente. Ninguno de ellos acepta su responsabilidad ante el pecado. Pero uno de los grandes consejos que nos da el Señor ante este caso es madurar y aceptar la responsabilidad que tenemos para que el matrimonio pueda funcionar. Quizá a veces porque no queremos reconocer, o muchas veces porque nos da pena sentir que
fallamos en algo, comenzamos a poner la responsabilidad en nosotros. Pero recordemos, hermanos, que no somos perfectos, que nos vamos perfeccionando, el Señor nos va santificando y que ciertamente podemos cometer errores, pero lo más hermoso es cuando lo reconocemos, nos humillamos y pedimos perdón. Hay tantos matrimonios en los cuales hay tanta falta de perdón. Quizá hay falta de perdón por una infidelidad. Hay falta de perdón quizá en los matrimonios por la falta de responsabilidad, por no poder llevar el sustento, por no poder ser líderes espirituales. O porque quizá en muchos de los casos no existe esta responsabilidad. O en muchos de ellos el amor quizá se ha terminado. Pero quiero decirles hoy en día que el Señor tiene el poder para restaurar los matrimonios. El Señor tiene el poder suficiente para poder levantar a las familias. Quizá en esta pandemia muchas familias dejaron de asistir a sus iglesias. Quizá por el descuido espiritual del esposo, de la esposa. Pero si tú tienes la oportunidad, esposa, levántate, anima, utiliza esa virtud que quizá el Señor ha puesto en ti para poder quizá influenciar de forma positiva y acercar tu familia al Señor, a tus hijos al Señor, o tu esposo. Tomar esa responsabilidad espiritual del cual un día tú darás cuenta al Señor y llevar a tus hijos. Quizá tu esposa es inconversa, quizá no quiere nada con el Señor, pero mira, quizá muchas veces con el testimonio es donde donde el Señor puede obrar y puede convencer de pecado a las esposas, a los esposos, y volver al camino del Señor juntos. Para el Señor no hay imposibles. El Señor tiene el poder suficiente para restaurar, para fortalecer, para animar a las familias, a los matrimonios. No hay ningún problema o conflicto por el cual el Señor no pueda resolver. Vemos el caso de Adán y Eva, que a pesar de que fallaron delante de Dios, que fueron el primer hombre y la primera mujer elegidos para hacer historia en la vida del mundo, quizá tuvieron la oportunidad de ser perdonados y restaurados. Lo mismo pasa hoy en día, en este tiempo de la gracia, en donde lo único que el Señor nos pide es que reconozcamos, es que vayamos a Él, que entreguemos nuestra vida y le pongamos a Él nuestra familia, los hijos, el matrimonio. Y entonces el Señor hará. ¿Cuántos necesitamos en este día, mujeres, la sabiduría, la inteligencia para poder guiar a la familia, a los hijos y sus problemas, al esposo y sus necesidades? Reconocemos y reconozcamos que somos faltas, que hemos fallado, pero que el Señor nos perdona y nos capacita para poder lograr el objetivo que Él tiene y que tuvo desde un principio para con nosotros en el matrimonio, que es honrarlo. Vamos a orar en estos momentos y yo quiero invitarte que si tú, mujer, esposa o esposo que me escuchas, estás atravesando por un problema, un conflicto en tu matrimonio, en tu familia, te tomes un momento y le entregues ya esa carga al Señor, esa carga con la cual ya caminas fatigado, cansado y no sabes qué hacer. Quiero decirte que si estás escuchando esta palabra, no es por casualidad. Dios no actúa por casualidad. Él hace las cosas perfectas. Y lo único que tú puedes hacer, porque no tienes ningún poder sobre Él, es darle tus cargas al Señor. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ponle tus cargas al Señor.
Pon tu problema, tu necesidad, tu falta al Señor y Él te responderá. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora agradecemos, Señor, este momento que tú nos has brindado. Reconocemos quizás, Señor, nuestras faltas, nuestras carencias, pero también sabemos que tu palabra nunca llega vacía, Señor. Siempre haces con Él lo que tú quieres en nuestra vida. Ayúdanos para atesorarla, para guardarla, pero sobre todo para ponerla por obra. Estamos más cerca para verte, Señor, para verte cara a cara y algún día saber que te daremos cuenta. Pon temor en nuestras vidas. Pon temor en nuestras vidas, Señor, para poder guiar como esposas a nuestra familia, para poder cumplir, Señor, ese propósito que tú tuviste desde el comienzo, Señor, para con nosotras las mujeres en el matrimonio. Que pongas tú un espíritu de humildad, de mansedumbre, de fe y de amor según nuestra necesidad, Padre. Y que tú obres sobre el esposo, Señor, y que tú des la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, Señor, y lo que sea necesario conforme a la necesidad. Padre, tú escuchas el clamor, la oración de aquella persona que está escuchando este programa, que tú sabes cuál es su necesidad, su problema, Señor, y que tú eres el único que puede resolver, responder y actuar, Señor. Lo ponemos en tus manos. Intercedemos por los matrimonios, Señor. Intercedemos, Padre, por aquellos matrimonios, Señor, que necesitan de ti, que necesitan ser restaurados, Padre, para volver, Señor, a lo que tú quieres hacer con ellos. Aquellas familias destruidas por el alcoholismo, por el adulterio, Señor. Aquellas familias destruidas, Padre, levántalas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu palabra es perfecta, Señor. Y tú das consuelo y tú das respuesta, Padre. Confiamos en ti, Señor, en que tu Espíritu Santo hace la obra. Porque de ti, Señor, fuera de ti nada podemos hacer. Te lo pedimos, Padre, en esta hora. Y agradecemos, Señor, esta oportunidad, sabiendo, Padre, que tú eres el que hace. En el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, dejo este lugar, hermanos. Que Dios les bendiga. Y reciban un saludo cordial de nuestra iglesia, la iglesia Monterrey. Hemos dicho en nuestros días de culto y esperemos, hermanos, que algún día puedan visitarnos. Estamos en la calle Juan y David, número 23, cerca de la carretera, a unos cuantos pasos, y esperemos que nos puedan acompañar en algún momento. Todos serán bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios les bendiga. Así dejo este lugar.